Moscú, diciembre de 1971. 50 de las mentes más brillantes, frías y calculadoras de la Unión Soviética acaban de quedar completamente paralizadas por el terror. En el centro de mando más seguro del mundo, nadie se atreve a decir una sola palabra. El aire es denso, asfixiante. Sus ojos, inyectados en sangre por la falta de sueño, están clavados en las frías pantallas de fósforo verde. La sonda Mars 3, el pináculo absoluto de la ingeniería militar soviética, había logrado lo imposible: aterrizar intacta en el infierno de la superficie de Marte y encender su cámara. Esperaban ver un desierto vacío, pero la primera imagen tomada desde otro mundo comenzó a decodificarse en los monitores de Moscú. Al principio solo veían ruido, estática visual, el resultado esperado de un viaje a millones de kilómetros de distancia. Pero de pronto, a través del denso ruido de la transmisión, algo comenzó a formarse. No era arena, no era viento, era una silueta, algo que simplemente no debería existir en un planeta supuestamente muerto. Una anomalía visual que paralizó a los ingenieros antes de que pudieran entender lo que miraban. Y entonces, exactamente a los 14.5 segundos de transmisión, la pantalla se fue a un negro absoluto. El silencio regresó a la sala de control, pero esta vez era un silencio cargado de un miedo profundo e incomprensible. Si buscas esto en los libros de historia hoy, la respuesta oficial que encontrarás es tan aburrida como extraordinariamente conveniente. Te dirán que una tormenta de polvo a escala planetaria, cargada de electricidad estática, aniquiló los sistemas de la sonda. Te pedirán que aceptes, sin cuestionar, que una pesada máquina de titanio puro, construida para soportar el vacío del espacio y el calor infernal del reingreso atmosférico, fue derrotada por simple arena marciana. El mundo entero aceptó esa historia. La archivaron y pasaron la página. Pero la historia oficial es un insulto a la inteligencia. Cuando analizamos los datos con la física en la mano y cuando observamos detenidamente la única fotografía que logró sobrevivir a la censura soviética, la mentira se desmorona pedazo a pedazo. Hoy no vamos a hablar de tormentas imaginarias. Hoy vamos a hablar de la imagen exacta que obligó a los ingenieros en Moscú a tomar una decisión impensable. Hoy vas a descubrir qué era ese objeto masivo en el segundo 14 y por qué la transmisión no se cortó por un trágico accidente meteorológico. Fueron los propios soviéticos quienes cortaron la señal. Para entender la magnitud real de este encubrimiento, primero tenemos que destruir la gran mentira de la tormenta. Escucha bien esto, porque es el detalle matemático que las agencias espaciales rezan para que nunca investigues por tu cuenta. Es un hecho comprobado que en 1971 Marte estaba envuelto en una tormenta de polvo global. Los telescopios en la Tierra veían una enorme mancha oscura cubriendo el planeta rojo. Basados exclusivamente en ese fenómeno visual, los soviéticos justificaron ante el mundo que los vientos huracanados levantaron la sonda y la destrozaron contra el suelo, o que la inmensa fricción generó un rayo invisible que frió la computadora principal. Suena extremadamente lógico, un viento furioso destruyendo una máquina invasora, pero hay un problema físico gigantesco, un error fundamental que desarma toda su narrativa y expone la desesperación por ocultar la verdad. La atmósfera de Marte no funciona como la atmósfera de la Tierra. La densidad atmosférica marciana es menos del 1% de la nuestra. Es una capa de gas casi inexistente, sumamente delgada y débil, por las leyes más elementales de la aerodinámica. Para que el viento en Marte tenga la fuerza suficiente para mover un simple grano de arena pesada, tiene que soplar a velocidades astronómicas. Y para que un viento marciano pueda siquiera intentar empujar, desestabilizar o volcar una cápsula blindada de aterrizaje que pesa casi media tonelada, el viento tendría que ser físicamente imposible. En Marte, un viento huracanado de 150 kilómetros por hora se siente como una suave y frágil brisa en la Tierra. No tiene masa, no tiene fuerza de impacto, no puede tumbar un escudo de titanio. Entonces, si la física y la aerodinámica nos demuestran de manera irrefutable que el viento marciano es totalmente incapaz de destruir a la Mars 3, ¿qué fue lo que realmente la aniquiló
justo en el instante preciso en que la cámara comenzaba a mostrar el horizonte y la estructura oscura. La respuesta, aterradora y silenciosa, siempre estuvo dentro de esa inmensa sala de control en Moscú. La telemetría soviética demostró claramente que la sonda aterrizó de manera suave y segura. Los enormes paracaídas funcionaron a la perfección. Los retrocohetes dispararon en el momento exacto. Los pesados pétalos de metal se abrieron sin problemas y la cámara principal se encendió con total normalidad. La máquina estaba viva, respirando en otro mundo, operando al 100% de su capacidad. El corte de señal a los 14 segundos y medio fue tan limpio, tan abrupto y tan definitivo que los ingenieros modernos en telecomunicaciones que han analizado los registros de este caso coinciden en algo profundamente perturbador. Eso no fue un fallo de hardware. Un fallo de hardware natural genera ruido, fluctuaciones erráticas, una caída gradual y agónica del voltaje. El corte de la transmisión de la Mars 3 fue instantáneo, fue ciego. Fue como si alguien, presa de un pánico absoluto e irracional, hubiera cortado el flujo de datos arrancando los cables desde la raíz. Piénsalo de forma lógica por un solo segundo. Estás en el punto más tenso de la Guerra Fría. El secretismo absoluto es la única ley que importa. Recibes la primera imagen de la historia directamente desde la superficie alienígena de otro mundo. Todo el planeta espera ver un desierto vacío, inerte y estéril. Pero línea por línea, en la frialdad de tus monitores se dibuja algo monstruoso. Algo que demuestra, sin lugar a dudas, que la humanidad no está sola, y más importante y aterrador aún, que ese lugar remoto ya está ocupado por constructores desconocidos. ¿Qué haces si crees que la señal de radio podría ser interceptada por los radares americanos o filtrada al público en general y desatar el pánico global? Tiras del cable, apagas la pantalla, cortas la señal de inmediato. Y la prueba irrefutable de este acto de pura desesperación humana está codificada para siempre en los mismos píxeles que lograron cruzar el abismo del espacio y llegar a la Tierra en esos escasos 14 segundos. Los altos mandos soviéticos intentaron destruir el metraje original y borrar los registros, pero un fragmento, una sola decodificación visual, logró sobrevivir en las sombras. Y cuando aplicamos tecnología moderna de mejora y limpieza de imagen a ese aparente caos de estática antigua, la verdadera anomalía emerge de la oscuridad. Lo que vas a ver a continuación no es una simple roca deformada, y ciertamente no es nada natural. Imagina estar ahí, en el centro de mando soviético, viendo ese monitor de fósforo verde parpadear línea por línea, píxel por píxel. El ruido blanco comienza a disiparse frente a 50 hombres que contienen la respiración. En la superficie de Marte, a millones de kilómetros de la Tierra, los científicos solo esperan encontrar el caos puro de la naturaleza, cráteres antiguos, rocas erosionadas por el tiempo, terrenos muertos. Pero la naturaleza es caótica, no dibuja líneas perfectamente rectas, no construye ángulos exactos de 90 grados, ni simetrías calculadas. Y sin embargo, eso fue exactamente lo que apareció en la pantalla principal de la Mars 3. A través de la niebla marciana y la estática, una silueta colosal comenzó a emerger de la oscuridad. No era una roca tallada por el viento. No era una ilusión óptica. Era una estructura masiva, extremadamente densa, absolutamente simétrica. Un monolito oscuro y titánico que se alzaba imponente contra el horizonte desolado. Los ingenieros en Moscú sabían leer una imagen espacial, sabían diferenciar entre una falla de transmisión y un objeto físico sólido que bloqueaba la luz. Lo que tenían frente a sus ojos era 100% artificial. Alguien o algo había construido esa gigantesca estructura. Estaban mirando las ruinas de un mundo olvidado, o en el peor de los casos, una instalación que todavía estaba operativa. El pánico incontrolable se apoderó de la sala. El miedo al descubrimiento superó al orgullo científico. Si esa imagen se filtraba, cambiaría la historia de la humanidad. Segundo 14 y medio. La orden militar fue un grito desesperado. Corten la señal. El silencio regresó a los altavoces. Pero el terror de esos 50 hombres acababa de empezar. Y si crees que esto es solo una teoría conspirativa basada en una foto borrosa,
es porque la historia oficial te ocultó deliberadamente la segunda pieza de este macabro rompecabezas. Apenas unos días antes de este traumático evento, su nave gemela, la sonda Mars 2, había llegado a la órbita de Marte con la misma misión. Su tecnología era exactamente la misma, pero cuando la Mars 2 inició su secuencia de descenso, la telemetría se volvió loca. Las computadoras soviéticas mostraron de repente algo físicamente imposible. La trayectoria de caída libre de la inmensa nave cambió de forma brusca y extrema. Ningún ingeniero envió un comando. Los retrocohetes no fallaron. La nave no cayó por accidente, fue arrastrada, como si una fuerza magnética titánica, invisible y violenta, la hubiera jalado sin piedad hacia el suelo. La Mars 2 se precipitó en picada, aceleró de forma antinatural y se estrelló brutalmente a una velocidad catastrófica. La misión fue declarada un fracaso absoluto por un supuesto error de cálculo. Pero ¿sabes en qué cuadrante exacto de Marte se estrelló la Mars 2? Cayó en la misma maldita región, en el mismo desierto donde días después la Mars 3 lograría aterrizar y grabar su oscuro monolito antes de ser apagada de emergencia. La Mars 2 no experimentó una simple falla mecánica, colisionó con algo masivo, o fue derribada por la misma anomalía electromagnética que la Mars 3 fotografió días después. Habían aterrizado en una zona estrictamente restringida, en el patio trasero de algo que no deseaba ser documentado. Después de los clasificados eventos de 1971, ocurrió algo en la carrera espacial que nadie te explica. La Unión Soviética jamás volvió a intentar un aterrizaje suave en Marte. Su programa de superficie murió ahí. Y cuando los Estados Unidos finalmente llegaron años después con las misiones Viking, evitaron esa región a toda costa. Aterrizaron a miles de kilómetros de distancia, como si alguien, desde la impenetrable oscuridad del planeta rojo, hubiera colgado un invisible letrero de prohibido el paso en ese hemisferio exacto. La historia oficial te exige que seas obediente, que creas ciegamente en la tormenta mágica de arena y en las fallas de transmisión. Pero los píxeles sobrevivientes no mienten. Las trayectorias imposibles de la Mars 2 no mienten. El objeto masivo estaba ahí, vigilando. La verdadera pregunta que no debería dejarte dormir esta noche es: ¿quién construyó lo que esa cámara soviética vio? Y mucho más importante aún, ¿qué es lo que verdaderamente nos ocultan de ese mundo vecino que nos observa en total silencio? Si tu instinto te dice que hay algo inmenso y aterrador ahí fuera, déjame tu teoría en los comentarios. Quiero leer a las mentes que despiertan. Y si tienes el valor de seguir buscando la verdad, suscríbete a este canal ahora mismo, porque hay misterios en nuestro sistema solar que apenas estamos comenzando a desenterrar.